creo que tenemos que esperar una Argentina que esté al servicio de un programa de desarrollo económico y social que es el fin y que es lo que nos debemos. Yo a veces noto demasiado énfasis en la energía como solución, y la energía es instrumental. Hoy es parte del problema económico y social que tenemos los argentinos. Yo espero que mañana la energía sea un instrumento de desarrollo económico y social, es decir, sea parte de la solución de ese problema. Pero yo insistiría, un sector energético pujante, con energía abundante, precios competitivos, es instrumental a un proyecto productivo de valor agregado exportable, que es lo que en realidad nos va a dar a los argentinos desarrollo, nuevos empleos, potencialidades hacia el futuro, y nos va a ayudar a resolver todas las lacras sociales que tenemos, llámese pobreza o exclusión. Mire, en 1958, cuando asumió el presidente Frondizi, la Argentina importaba el 60% de los combustibles que producía. Los importaba como combustible que ni siquiera tenía capacidad de refinación. Y Frondizi tuvo la audacia de plantear lo que se llamó en aquella época la batalla del petróleo, que básicamente abrió el sector a las inversiones extranjeras. Por supuesto que con YPF como empresa que hacía de instrumento de la política del gobierno, eran otros tiempos. Cuando se hicieron las proyecciones de los resultados que iba a dar aquella batalla del petróleo, todos hablaban de que en 10, 15 años la Argentina podría recuperar el autoabastecimiento. Se fue Frondizi, lo fueron a Frondizi en el 62, y la Argentina había recuperado el autoabastecimiento. Es decir, que cuando respondemos a problemas serios como el que tenemos, con estrategia de largo plazo, porque el gran drama de la energía es que la entrampamos en el corto plazo político. Es decir, que cuando desde la política se da señales de que este sector va a tener políticas de largo plazo, si es posible, políticas de Estado, es decir, ciertas políticas básicas que se respeten en la alternancia republicana del poder. Segundo, si somos capaces de resolver, que hay que poner cascabel al gato, el tema de que los precios y las tarifas de este sector reflejen costos económicos, y si somos capaces de reponer la institucionalidad del sector, que es previsibilidad de reglas de juego y previsibilidad de los mecanismos institucionales que actúan cuando las reglas de juego se violentan, porque tenemos buenas leyes, pero una justicia que las aplica para el lado que quiere, tampoco tenemos institucionalidad. Bueno, si esas tres palabras, estrategia, precios, reglas, conforman un paquete con una continuidad en una, dos o tres gestiones, yo le aseguro que este sector energético se recapitaliza y nos puede llegar a sorprender por la reacción de producción, oferta y movimiento que puede tener. Lo importante, si la pregunta es, ¿tenemos potencial? Claro que sí, tenemos muchísimo potencial. ¿Qué nos pasó? Que de una energía abundante y que tenía precios competitivos pasamos a una energía escasa, importada, con precios muy altos los de importación y con tarifas totalmente distorsionadas. Trampamos esto en el corto plazo. Quisimos hacer populismo energético. Y el populismo, acuérdense, es una manera de hacer planteamiento de demandas sociales ofreciendo soluciones cortoplacistas que no son sostenibles en el tiempo. El populismo siempre ha sido pan para hoy, hambre para mañana, en todos los sectores, en la energía también. Pero hoy tenemos una suerte de populismo postmoderno, que es peor, porque antes por lo menos existía la idea del mañana, era pan para hoy, pero sabíamos que en el mañana la situación se complicaba.
El populismo posmoderno es pan para hoy, no hay mañana. Yo creo que vamos a seguir importando un periodo. El epicentro del problema energético está en el gas natural. Las principales importaciones están relacionadas al gas natural. GNL, gas de Bolivia. El año pasado importamos algo de Chile, este año se va a importar. Pero recuerde que en invierno, para atender la demanda térmica, si no hay gas, tiene que importar por la falta de gas gasoil. Y cuando usted ve los rubros principales de importación, son GNL, el gas de Bolivia y después el tema del gasoil para sustituir gas en la combustión térmica. Con lo cual, si usted tiene respuestas en el tema gas natural, yo creo que al cabo de una serie de años usted da vuelta el déficit de balanza comercial energética y vuelve a tener un escenario despejado en materia de energía. Por eso yo creo que a la razón hay que darle cierta mística también, y por eso tratando de extrapolar, mutatis mutandis, cambiando los tiempos, las situaciones, aquello de Frondizi, yo hablo de la batalla del gas natural, porque la Argentina hoy está basada en su matriz primaria, en su matriz eléctrica, fundamentalmente en el gas. En aquella época era el petróleo. Y entonces ahora resolver el tema del gas nos puede devolver abundancia energética. Yo creo que esas tres palabras, estrategia, señales de precio y reglas, van para el convencional y para el no convencional. El no convencional es una nueva tecnología que se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos. Allá las perforaciones se cuentan de a miles, las perforaciones estas con método de fracking, para desentrampar el gas y el petróleo entrampado en la roca madre, porque en el convencional ha fluido eso hacia un reservorio que es el yacimiento. Acá está entrampado en la roca madre. El segundo país en el mundo en el manejo de esta tecnología es Argentina. Estamos recorriendo la curva de aprendizaje. Segundo. Claro que nosotros no contamos las perforaciones de a miles, sino de a cientos. Todavía nos falta recorrer. Pero tenemos un inmenso potencial en materia de recursos no convencionales. Vaca Muerta, el 77% es gas. Creo que en la etapa anterior del gobierno, cuando se vendió eso de que Vaca Muerta nos salvaba, porque siempre antes nos salvaban 2 cosechas, después nos salvaba acá, y yo vuelvo al principio, la energía es instrumental, la energía no nos va a salvar. Es una herramienta. Es una herramienta. Por más vaca muerta, súmele 10 vacas muertas, vamos a ser concretos, Venezuela duerme en un mar de petróleo. En esta nueva etapa se está tratando de carnear la vaca por el lado que más tiene, que es el gas, es decir, potencial gasífero de vaca muerta. Y yo diría que tenemos que aprovechar ese potencial en no convencionales. Pero no hay que descartar lo convencional. Mire qué interesante. El año pasado viene creciendo la producción de gas, creció casi el 5% respecto al año anterior. Y ya afianza tendencias porque 2016 crece el 5% respecto al 2015, pero 2015 había crecido 3.9%. ¿Cuáles son los principales cuencas del crecimiento del gas 2016-2015? Que el gas en realidad inyectado creció un poco más, es decir, que perdimos menos gas entre el pozo y la inyección al sistema, 6.5 millones de metros cúbicos día más de producción local, de inyección local, que el 2015. Y viene de los no convencionales, vaca muerta, unos 4 millones, pero 2,5 millones vienen de Vega Pléyade, que es offshore, y que viene creciendo de manera significativa. Vega Pléyade se las trae, ese offshore es convencional. Con lo cual yo diría que la Argentina tiene que converger a señales de precio que tarde o temprano tienen que ser únicas en gas, precio único, no esto
producción incremental tanto, la oferta base, tal otro precio, no, un precio, y que sean los que tienen que asumir el riesgo y afrontar la inversión y los costos, los que decidan si va a ser convencional, no convencional, el prospecto de exploración y producción lo tienen que definir las empresas, ahí está el know-how. Obviamente que ahora se ha hecho un esfuerzo para dar una señal en vaca muerta porque queremos recorrer esa curva de aprendizaje, exactamente bajar costos y desarrollar ese potencial, porque el potencial está allí. Es decir, la ventaja que tiene un poco el no convencional sobre el convencional es que en el convencional, cuando se agota, hay que explorar y ver si hay un nuevo balde que esté almacenando petróleo y o gas. Sí. Acá sabemos que está entrampado en la roca el petróleo y el gas. Lo que tenemos que saber es dónde está el sweet spot, que le llaman el punto dulce de mayor concentración, para que haya más rendimiento. De eso se trata. Pero, digamos, la exploración acá es menos riesgoso. Esto se parece más a la minería petrolera o minería gasífera. Sabemos dónde está la veta, lo que tenemos que ver es cuál es la ley de la veta, si va a haber mucho oro, poco oro, y eso va a justificar la explotación, pero sabemos que algo hay. Incluso está. Entonces, yo diría, sí, hagamos esta exploración de esta nueva tecnología, esta curva de aprendizaje en los no convencionales, pero no descuidemos el potencial que tenemos en materia convencional, porque puede haber sorpresas. Se está explorando más en gas que en petróleo. Uno de los problemas de los no convencionales, cuando orienta mucho uno la inversión a los no convencionales, es que allí se hacen pilotos, lo que se llama piloto en el no convencional, que vendría a cubrir la etapa exploratoria del no convencional. El piloto, vuelvo a decir, va a medir rendimiento sobre todo, se sabe que algo hay donde se está explorando, y eso distrae inversión. Le diría que eso en gas. En petróleo, bueno, tenemos un precio barril criollo que ha ido bajando, de 67, 50, está en 50 y algo, y va a ir hasta julio a $55 el medanito, 49 el escalante, y después la idea del gobierno, la señal que ha dado, es acoplarse a las referencias internacionales de precios. No son los precios de antes, y esto ha reducido muy mucho la exploración, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Estamos haciendo poca exploración, y acordémonos que la exploración es aquella etapa que nos da las alternativas de nuevos yacimientos. Claro. Así que yo diría que con horizontes, reglas de largo plazo más despejada el tema de los precios, tiene que haber más exploración también en Argentina. Y por ejemplo, no estamos haciendo casi nada de exploración en el offshore continental, ¿no? Donde se discute cuánto descubrieron en Malvinas. Hay datos para todos los gustos, pero algo han descubierto, y la verdad que si quisiéramos afianzar nuestros derechos soberanos en el Atlántico, yo digo que a esta altura tenemos que tener sembrado de derechos exploratorios el mar continental argentino no discutido, donde tenemos soberanía, y que habría que investigar un poco más. Algunos dicen de que hay buenas alternativas. El dinero lo va a poner aquellos que toman riesgos, y esta es una industria que tiene dos parámetros esenciales para medir riesgos. De uno somos tomadores, aunque querramos tener precio sostén, acá dura poco tiempo, que es el precio. El precio internacional viene dictado por, obviamente cae el precio, se me baja ese techo, y la otra variable son los costos. Y la madre entre medio de precio y costos hay renta, y lo que se trata en esta industria es cómo maximizar la apropiación de esa renta y cómo distribuirla. Y en esa distribución de la renta
está el Estado con un government take, toma por parte del gobierno a través de impuestos, regalías, impuestos de ingreso bruto. Y están las empresas, que se llevan una parte del proceso, están los costos de capital y los costos laborales. De eso sí tenemos que tener algún manejo, porque si le ha bajado el techo por los precios y usted sube los pozos, sube los costos, entonces eso es más barato no se le hace inexplotable, no desarrolla. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que han entendido algunos sectores gremiales esto. Neuquén se ha firmado un acuerdo de productividad que tiene que ver esto para que haya gente dispuesta a hacer inversión, porque le vuelvo a decir, el 100% de cero es cero. Si usted se quiere quedar con el 100% de renta, no. Y si no hay renta, tampoco hay quien le va a invertir. Entonces, estos son los parámetros donde hay que manejar el atractivo de la inversión. Volviendo al tema del mar continental argentino, los ingleses, para capturar esas inversiones que fueron a Malvina Norte, después lo generalizaron, hicieron un programa de entrega de licencias. Yo me acuerdo, no sé si ha habido alguna modificación, pero cuando yo hice la estimación en el estudio, estaban ofreciendo casi un 60% de corporate take, que sobre la renta le daban 60% a la empresa, 40% al gobierno. Era muy atractivo. Por eso, en semejantes profundidades, hubo alguno que vino y puso. Y yo decía, bueno, si queremos tener otorgamiento de derechos en el mar continental argentino, tenemos que hacer benchmarking con eso, claro, de ofrecer cosas más o menos parecidas. Claro, ellos le ofrecieron eso cuando los precios estaban en $80, $100, y ahora han bajado, y por más que le ofrezca lo mismo, a lo mejor hoy no hubieran venido. Pero bueno, esta es una industria también donde usted entierra capital, tierra ese capital, mejor que lo haga cuando los precios están altos, porque después, una vez que descubrió, para sacar lo que está, se maneja con costos marginales ya de corto plazo, que son fundamentalmente los costos de producción del petróleo. Ya hundió la exploración y ya hundió el desarrollo de eso. Y entonces es lo que en inglés se dice el lifting costs, levantar eso. Ahora, si usted tiene que incurrir en todos esos costos cuando el petróleo está a precio bajo, y no hace la inversión. Necesitan una macro más estable. Macro más estable creo que es un país que pueda manejarse con una moneda que no se deprecie por inflación, y con un tipo de cambio también más estable, y eso depende fundamentalmente de los macroequilibrios, las cuentas públicas, las cuentas externas del país. Esto tiene que ver con la Argentina, que está acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades, reducir el déficit cuenta corriente, reducir el déficit fiscal, una macro más estable para que tengamos horizontes más atractivos para todo tipo de inversión. Y después tiene problemas micro en este sector. Obviamente que si usted está en Arabia Saudita, usted es mucho más tolerable a macros inestables y a pocas señales de regla, porque la renta que se discute ahí es altísima, entonces cualquier cosa que le capte, le paga la inversión. Acá estamos en un país con petróleo y con gas, pero no es petrolero, vamos a ver si es gasífero, y entonces las empresas, para hacer la inversión, después que le están requiriendo la macro estable, para enterrar el capital, bueno, ¿cuáles son las señales de precio? Están para durar. Por eso, por ejemplo, el precio sostén no ha tenido mayor incentivo de producción. Los cálculos se hacen descontando fondos con los precios internacionales referenciados a la Argentina. Esto yo lo he visto en los proyectos de aquellos que han decidido invertir. Y entonces después lo otro es el tema costos. Y ahí sí, cuando usted quiere imponer regímenes de inflexibilidad que no toman en cuenta las nuevas tecnologías, que un equipo se tiene que mover de acá para allá, de esto, y bueno, entonces se le suma una macro inestable, una micro poco atractiva, y la inversión no es la suficiente. Yo creo que venimos despegando, muy importante,
que recuperen la confianza en el sector los que ya están. En la Argentina tenemos un mito dentro de que los extranjeros siempre confían más que los nacionales. Mentira, eso no es en ningún país del mundo. ¿Usted cree que algún extranjero confía más en Venezuela que algún venezolano que esté hoy ahí? Y están desesperados los venezolanos. Ningún extranjero va a ir a Venezuela. No. Tenemos que recuperar la confianza entre nosotros para que después los inversores de afuera vengan a recuperarla. Porque estamos hablando de inversiones de riesgo. Yo recuerdo una frase de un economista, no lo recuerdan mucho, los rescatan demasiado, pero también fue premio Nobel, Hicks se llamaba, en 1983, por ahí. Y el tipo decía que el que invierte en capital fijo entrega rehenes al futuro. Porque usted, una vez que está explotando un yacimiento acá, no puede decir, che, me cambiaste la regla, déjamelo llevar a Uruguay, que son un poco más serios. Instalaste tu planta, no la podés llevar. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta este doble aspecto, dar una señal en la macro para todo y en la micro ser cuidadoso de nuestra. No estamos en Arabia Saudita. Yo creo que el gobierno viene despejando la cancha. Ha heredado, esto es cierto, un problema energético. Yo a veces lo he dicho ahí en la televisión, nos transfirió la administración anterior una víscera, la energética, no sé si era el hígado, el corazón, algunos los energéticos dicen es la clave. Bueno, es una víscera, pero la entregaron con cáncer. Entonces yo digo a veces de que Aranguren, que le pegan de un lado, está haciendo de oncólogo, que en realidad está dosificando quimioterapia, porque sin quimio la víscera esta se muere, que se muere y vamos a una circunstancia de crisis energética total. Entonces, administrar quimio es tratar de recuperar los precios y las tarifas energéticas en un país que se acostumbró a no. Agarreamos esa conciencia de que la energía era barata y bueno, todo eso requiere tiempo superarlo, pero me parece que se está transitando este camino de generar horizonte a largo plazo, de nuevo recreado la perspectiva en el sector, el análisis de los escenarios de largo plazo, las señales son de largo plazo, se está tratando de reconstituir la institucionalidad, los entes por concurso, el funcionamiento de los marcos regulatorios que no estaban derogados, pero no funcionaban, y señales de precio. Entonces, que todavía las hemos recuperado a media, porque miren los problemas que han tenido, ¿no? Para recuperar las tarifas de gas y electricidad, con el tema de los amparos, que en este país también hay hijos y antenados, hay zonas que pagan menos porque quedaron amparadas por algunas. Todo eso es muy serio, eso forma parte de este cáncer, y va a haber que aplicar dosis que en alguna medida tienen contraindicación, son dolorosas, qué sé yo, pero yo creo que en el fin del túnel veo la luz de la gran potencialidad que tiene. Me parece que están viniendo inversiones y quería destacar algo por el razonamiento que recién hice de inversores externos respecto a inversores nacionales. Para mí fue muy importante la señal de un Paolo Roca, por ejemplo, que él es un inversor nacional, él tiene instalaciones, y el tipo dice voy a poner $2.300 millones en 3 años. Eso es para ver, porque si se recrea un círculo inversor de confianza, claro, entre los de acá, los de afuera van a entrar a decir Paolo Roca vuelve a confiar y va a apostar en sus miras que las que le han pasado varias veces a estos tipos, y ahí sí eso va a ser contagioso para que vengan nuevos actores en guerra. Tenemos una ventaja, muchos de los actores internacionales ya están, ¿no? Están Chevron, Shell, Exxon ahí en Vaca Muerta, otra gente
pero ojalá que vengan muchos más. Y que tienen que recuperar los costos económicos, dijimos, y todavía no recuperan los costos económicos. En gas recuperan el 50 y algo, en electricidad por ahí, poco menos. Es decir, que sí, que se lo haga gradualmente, bueno, es otra de las cosas que yo a veces he discutido mucho. Uno puede hablar de gradualidad cuando está en distorsiones del 10, 15%. Sí. Pero más que te entregaron distorsiones del 1000%, 2001, 2015. Bueno, habíamos hecho, el dólar había aumentado en ese periodo alrededor del 1400%. En ese periodo los salarios alrededor del 1600 y pico por ciento, y el índice de precios mayorista 1500%. La tarifa de un consumidor residencial de Metrogas, la categoría que tiene más gente, había aumentado solo el 175%. Entonces ahí te das cuenta, ¿viste? La distorsión era, cualquier plan gradualista iba a traer problemas. Bueno, se ha seguido un camino gradual, incluso se ha despejado respecto a la tarifa residencial de gas, cómo va a ir la escalera aumentando. Se han recompuesto ya valores de la tarifa de transporte y distribución en gas y también en electricidad. En electricidad se ha empezado a resolver el tema de las distorsiones que existía entre estas dos distribuidoras, Edenor y Edesur, respecto al resto del país, que habían hecho ajustes en el valor agregado de distribución, y acá no hacían porque el resto de los argentinos no subsidiaban el valor agregado de distribución. Entonces Edenor y Edesur pagaban su sueldo con plata que le daba el tesoro. Eran tales las distorsiones que va a llevar su tiempo. Creo que estamos bien orientados. En la ignición del proceso de desarrollo, en el despegue, necesita un tipo de cambio competitivo para la producción, para el valor agregado, para mirar la inversión y la exportación, porque hasta ahora siempre venimos con reactivaciones en función del consumo que se agotan y después se acaban. Entonces, ¿cómo vamos? Valor agregado, tipo de cambio competitivo. ¿Cuál es el único mecanismo explicitado por la economía para conseguir un tipo de cambio competitivo que es un dólar que te recompense, no un dólar barato, sin tener inflación? Porque a veces se va el dólar, eso se traslada. Bueno, teniendo superávit fiscales y con los pesos del superávit fiscal, comprar dólares del superávit comercial y armar un fondo contracíclico o fondo soberano. Esa es la única forma. Todos los otros que me dicen otras cosas no conozco. Bueno, estamos lejísimos, el déficit muy serio, y vamos a tener que resolverlo porque estos déficits no los queremos monetizar, se financian con dólares del exterior. Entran dólares, los dólares que me hacen, me deprecian el tipo de cambio, es decir, muchos dólares, dólar barato. Sí, sí. Si le sumas a eso algún excedente comercial, más se abarata el dólar. Entonces, si vienen capitales a invertir en Vaca, más dólares, entonces empieza a tener un tipo de cambio atrasado, que es el problema que tenemos en el país. La raíz, yo creo, del problema está en tener superávit fiscal, si es plurianual. Lo hizo Chile. Chile logró superar su situación con esto y se hizo desde la izquierda. Así que yo te diría que esto es un deber pendiente. Lo que me alienta es que al que más le he escuchado referirse a este tema es al propio presidente de la Nación. Me parece que el presidente Macri tiene más en claro este tema y esta necesidad que muchos de mis colegas economistas. Entonces, es uno de los deberes pendientes, lo vamos a tener que hacer porque, vuelvo al principio, la energía no nos va a salvar.
energía, si la desarrollamos, es instrumental a un proyecto de desarrollo. Ese proyecto de desarrollo ya no puede estar fundado solamente en consumo para el mercado interno. Eso reactiva. Lo que da desarrollo es inversión y valor agregado exportable. Para eso necesita un tipo de cambio competitivo, y no hay tipo de cambio competitivo en un país que arrastra permanentes déficits fiscales y que quiere vivir por encima de sus posibilidades. Porque hay un principio de seguridad jurídica básico. Un principio de seguridad jurídica básico es cómo en este país se alterna el poder. ¿Qué maneja el poder? ¿Quién se queda acá con el poder y cuánto se queda? Bueno, hoy es impensable el Mauricio Macri, el presidente, de que quiera reformar la Constitución para quedarse 20 años. Para quedarse 20 años. Es inimaginable. No lo dicen ni sus críticos más feroces. No lo dicen ni los ultracar respecto a él. Y yo creo que eso despeja una duda fundamental en materia de estructuración del poder político. Que Macri estará un periodo, será reelecto, pero después viene el recambio. Y lo que tiene que empezar a entender este país es que los límites constitucionales a los mandatos funcionan y nadie los discute. A partir de ahí, esto cubre multitud de pecados en el funcionamiento de otras reglas de juego. Me parece que estamos en un horizonte de mayor respeto a la institucionalidad y esto hay que afianzarlo. Porque yo vuelvo a sostener que el drama argentino tiene naturaleza fundamentalmente institucional. Nuestra falta de apego a las reglas, nuestra anomia, el se acata pero no se cumple, los consejos del viejo Vizcacha en el Martín Fierro, el cambalache. Sí. Bueno, todas estas cosas nos han llevado a una situación institucional donde las reglas están para el otro, no para mí, donde el que asume el poder se cree por encima de las reglas. Si yo robo no puedo ser sujeto de juicio, yo tengo el poder. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando. Respuesta corta y bueno, ahora tiene que ajustarse porque antes eran otros los precios del petróleo y con otros precios uno tolera otros costos. Sí. Ahora hay que ajustarse. De cualquier manera, si tienes largo plazo, tenés que tener desarrollos de proveedores que te ayudan a atenuar los ciclos. Lo que pasa es que en un sector que estaba entrampado en el corto plazo, los desarrollos de proveedores han sido muy marginales. Sí. Entonces se comen todos los ciclos, de suba y de baja, y cuando baja, revienta. Sí. Pero en un país que tenga una estrategia productiva de desarrollo, el tema de los proveedores es muy importante, y es muy importante que esa cadena de proveedores acompañe también a empresas insignias como pueden ser una YPF, sí, que va a tener que hacer más inversión en el exterior. YPF está totalmente concentrada en la geología, sí, argentina. Si YPF crece, se desarrolla, sí, 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 tiene más capital, llevar detrás de esa nave insignia todos esos desarrollos de proveedores argentinos. Yo me acuerdo que eso a su manera nos disgustaba mucho, no le pusimos límite, pero lo hicieron los españoles. Los españoles vinieron, tomaban las empresas y te traían toda la cadena de proveedores de allá. Bueno, pero eso no es propio de ellos, se hace en toda parte del mundo. Estamos recorriendo la curva de aprendizaje del shale gas. Se puede desarrollar mucha tecnología argentina en esto, que después sea exportable a otras partes del mundo. Un tema que fue noticia tecnológica en el exterior, pero se refería a Argentina y la prensa lo ignoró totalmente. Salió en The Financial Times, en The Economist y en otros diarios americanos, que era una perforación predictiva, le llaman. ¿Cómo es esto? Ajá. Desde Calgary, con un modelo de informático que se alimentaba Big Data, acá juega el tema de Big, con
datos geológicos de una formación parecida a la de Vaca Muerta, se iba orientando el trépano desde allá qué cosas tenía que hacer acá. El trépano a su vez, mientras iba perforando, tenía información que se la reprocesaba por algoritmos, iba corrigiendo un poquito el rumbo y de nuevo le daban la predicción para que siguiera para este lado. Bueno, se hizo toda la perforación guiada desde allá. ¿En qué resultó? Que esto, bueno, ¿para qué sirve? Me dicen ustedes, el primer pozo con esas fracturas que hizo Shell horizontal y había salido $18.200.000, este 8 millones. Yo quiero que esa tecnología la manejemos acá, desde acá. Y que después la podamos exportar. Va a haber empresas argentinas que lo van a manejar así que todo esto brinda oportunidades. Daniel, un capítulo para las renovables. ¿Cómo lo ve? El otro día, no sé si estuvieron ustedes, hubo un seminario donde yo participé ahí en el CARI. Había un empresario, yo, otro ex secretario de Energía y un analista, y el tema era, la Argentina necesita desarrollar su gas, hay una transición gasífera, que yo la estereotipo en esa palabra, la batalla del gas natural, pero también tiene que diversificar su matriz de energía e introducir las renovables. El gran problema que siguen teniendo las renovables es la intermitencia. Cuando no hay sol, cuando no hay viento, y necesitan sistemas de backup. Eso no está asumido de todo en estos costos que hablamos, que es entre los cisnes negros tecnológicos que se pueden venir. Uno de ellos es que se reduzca significativamente el costo de almacenar electrones. Pero bueno, Tesla dice que está desarrollando algo y hay otras que están desarrollando algo parecido. Si rompiera un almacenamiento de escala de electrones significativo, ahí ya las energías estas renovables pueden ofrecer potencia. Necesitan, rompen la intermitencia y te pueden ofrecer su propio backup en los electrones. El año pasado hubo, en materia gas, porque yo hablo de la batalla del gas natural, 228 perforaciones, gas convencional y no convencional, perforaciones gasíferas. Acuérdense que hay otras que son petroleras, sale algún gas asociado, de las 1200, 228 fueron de gas natural. Yo creo que podemos entrar a hablar de producción de gas natural más intensiva, como mínimo duplicando esas perforaciones gasíferas, pasar de 200 a 400. Con las inversiones anunciadas hasta ahora, YPF se asoció con Shell, se asoció con Schlumberger, está discutiendo otras asociaciones, con lo de los Tecpetrol, Roca y otras, todavía no estábamos llegando a un monto de inversiones para producir un shock productivo en materia de gas natural. Perforaciones se están haciendo y se van a multiplicar para que vayan adquiriendo escala. Falta que todo este microclima que hemos hablado, que tiene una parte macro y una parte micro, se vaya afianzando. Pero vuelvo a insistir en algo. Vaca Muerta ya es una formación que tiene prestigio y jerarquía mundial. Y me decía Miguel Ángel Gutiérrez, el presidente de YPF, que estuvo ahí en el Congreso de Cera en Houston, que por primera vez se entra a hablar de Vaca Muerta con costos acotables a los nuevos precios del petróleo. Es decir, que ya entran a reconocer que Vaca Muerta es explotable a materia gas. Si seguimos creciendo, yo creo que podemos alcanzar el autoabastecimiento y tener saldos exportables hacia fines de la próxima década. Si el proceso se acelera, es decir, si pasamos los 400, 500 pozos, Roca quiere 1000,
Yo creo que hacia mediados de la próxima década el país puede estar autoabastecido. Que autoabastecido va a significar esto también, la reorganización de la industria del gas natural a la que debemos ir. Sería importante que los picos de invierno, que son fundamentalmente residenciales, consumo residencial, empezamos a usar la calefacción, todo, y ahí da pico de demanda, sean satisfechos por GNL, que Bolivia interactúe como una cuenca más, y entonces vamos a tener ciertas importaciones en los picos de invierno de GNL para atender el sector residencial, y nos va a sobrar gas en verano que podemos exportar en principio en la región, porque están los caños ya hechos. Bueno, estamos recreando una relación con Chile, ellos de este año por los caños dado vuelta, invertido, nos van a entregar algo de GNL, pero esto se resuelve rápidamente cuando tengamos abastecimiento. Un tema que quería subrayar es que en petróleo hemos estado trabajando con precios que están por encima de los internacionales, y la señal política es que tenemos que reacoplarnos a las referencias internacionales, con lo cual no hay mucho margen en petróleo para asumir precios por encima de los de la referencia internacional. En gas todavía no tienes un mercado de referencia internacional, entonces hoy estás importando gas. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? El GNL que estás trayendo. Entonces el que te cierra la ecuación es el GNL. El GNL con regasificación está por encima de los $7. ¿Y cuánto le estamos pagando al productor nuestro en promedio? Si tomas gas nuevo, gas viejo, la cuenta última que tenemos es alrededor de $5.10, $5.15. Es decir, que ahí está por debajo del costo de oportunidad, con lo cual el gas está reaccionando productivamente con precios promedio que están por debajo del costo de oportunidad. Esto es otra buena noticia. Porque si me dijeras, che, pero estamos sosteniendo esto con precios que en realidad te conviene importar más GNL, ¿por qué estamos sosteniendo y entras en...? No. El gas de producción local y sus precios son competitivos con los precios a los que traemos.